estructura metálica, nuestra base de prótesis parcial removible, y nos quedaba ver un poco las causas de las fallas mecánicas en prótesis parcial removible. El éxito o fracaso también pasa porque nuestra prótesis no se rompa, no sufra de fracturas o deformaciones. Entonces, en general las prótesis parcial removibles de cromo cobalto cualquier prótesis removible es sometida a un terreno con altas y complejas tensiones durante los movimientos de masticación normal. Sobre todo porque pasa a la línea media y tiene musculatura tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo y tanto hacia adelante como hacia atrás. Entonces se produce una verdadera torsión en varios sentidos. Las fallas de la estructura entonces en prótesis parcial removible durante el funcionamiento dependen de dos elementos claves: las dimensiones y el diseño de la estructura, debido a esta concentración de estrés que ocurre en ciertas regiones con cambios abruptos en áreas de arco cruzado. Cuando cruza la línea media se llama fuerzas de arco cruzado porque el lado derecho y el lado izquierdo y anterior y posterior hacen como un verdadero estrujado de la estructura, o sea, para allá y para acá. Pero cuando uno estruja, ejerce una fuerza torsional. Eso se produce normalmente también en nuestras prótesis. Entonces, cuando hablamos de dimensiones, estamos, por ejemplo, un apoyo delgado, porque a veces el lecho es mal ejecutado. Ya dijimos que si no hacemos apoyo, o sea, si no hacemos lecho, ni siquiera el apoyo va a quedar demasiado sobresaliente y eso va a hacer que prácticamente choque con el antagonista y se desgaste y finalmente se rompa. Pero si también hacemos el lecho y el lecho lo hacemos con dimensiones inadecuadas, también eso puede llevar a que la dimensión que finalmente tiene este apoyo, o también un conector menor que pasa por la zona interproximal, sea delgado y produzca una falla mecánica. Y también los diseños también tienen que ver con colocar, por ejemplo, un conector mayor justo en la cúspide estampadora de un diente natural antagonista, o un conector menor también, o un apoyo, justo colocar algún elemento que choque contra un antagonista, por ejemplo, no prótesis removible total, sino que un antagonista natural. Entonces, nuestro diseño va a ser importante, nuestras dimensiones van a ser importantes, para que no haya ni siquiera falla estructural de nuestra prótesis. Entonces, cuando las prótesis empiezan a fallar, todo elemento, esto es como los incendios forestales, no se producen espontáneamente, naturalmente, sino que hay intervención humana. Bueno, en las prótesis que fallan también hay intervención humana, no solo del paciente que mastica fuerte o muerde fuerte, sino que también muchas veces el diseño está mal ejecutado y las dimensiones que le damos a nuestra prótesis no están adecuadas. Entonces, cuando ustedes confeccionan una prótesis en un paciente, ustedes van a ver una parte que ya vimos, todo lo que es diagnóstico e indicación, y después vamos a hacer un diseño. Y después que hagamos el diseño, tenemos nuestra base o nuestra estructura, y esa estructura tiene que ser coherente para que no sea en algunos aspectos delgado y que esté chocando fuertemente con el antagonista y que pueda resistir estas fuerzas de alta tensión con cambios abruptos por arco cruzado. La frecuencia de falla de la estructura metálica también depende de las fuerzas generadas durante la masticación, y estas fuerzas son más altas si la prótesis parcial está opuesta a una arcada con dentición natural en vez de una prótesis total removible. Ya lo habíamos conversado. Entonces, ustedes cuando vean a su paciente y tengan que analizar un arco, siempre va a haber un arco que puede estar desdentado y necesita de la indicación de una prótesis parcial removible. Bueno, el antagonista, aunque no tenga la indicación de una prótesis parcial removible, sí es importante para la construcción del arco que va a construirse una prótesis parcial removible. El antagonista pasa a ser importante en la ejecución de nuestra prótesis. Y eso está
publicado y estudiado. Veamos ahora el tema de la rigidez. Cuando tenemos una estructura rígida, nos permite un contacto preciso en nuestros dientes pilares y nos permite transmitir esta fuerza del lado derecho al lado izquierdo. Nos permite comunicar los elementos del lado izquierdo de la pantalla con los elementos del lado derecho de la pantalla. Arco cruzado es donde se generan las fuerzas, como yo le explicaba, una especie de cizallamiento de estruje. ¿Por qué? Porque es lado derecho, lado izquierdo, adelante, posterior. Esta es la imagen de una mandíbula y la imagen de una maxila. Entonces, lo mismo, por la línea media tenemos fuerzas de arco cruzado. Se fijan que tenemos tanto hacia adelante como hacia atrás, posterior, tanto el lado derecho cruzando la línea media, el lado izquierdo. Entonces, la rigidez, si no es suficientemente rígido, se ejercerían fuerzas transversales. Nosotros queremos que los pilares reciban fuerzas axiales o verticales. Si no reciben estas fuerzas axiales o verticales en el eje del diente, reciben fuerzas transversales, por ende. Entonces, esta fuerza transversal me puede producir un desplazamiento dentario y esta fuerza no fisiológica sobre los rebordes alveolares incrementa la razón. Entonces, por eso cuando ustedes vean prótesis acrílica de manera permanente, como son mucosas, los rebordes desaparecen, porque la estructura acrílica es blanda. Si usted pega una acrílica, la mueve fácilmente. Entonces las fuerzas que se generan no son verticales, más encima son así, hacia el lado. Muerde el paciente, aprieta y acepta. Entonces se afirma en el hueso, presiona y acepta. Y el hueso va a reaccionar, como sabe reaccionar cuando no hay diente, se reabsorbe. Por último, los demás elementos de nuestra prótesis podrían transmitir fuerzas anómalas sobre las estructuras con las que contacten. Las demás estructuras, aparte de la silla que contacta sobre la mucosa, son los dientes pilares. Y nosotros queremos que estos dientes pilares reciban fuerzas verticales, axiales, en el eje del diente. Entonces, si no es una estructura adecuadamente rígida, la transmisión es mala. Para dar una adecuada distribución de la fuerza funcional, entonces, la base metálica deberá ser diseñada con un conector mayor rígido. ¿Por qué hablo de un conector mayor rígido? Porque puede haber un conector mayor no tan rígido. Entonces, vamos a ir viendo después las características de los conectores mayores. Si el conector mayor es demasiado delgado, perfectamente puede estar no rígido. Entonces, este conector mayor, que es lo que ustedes ya hemos visto, es una banda palatina extensa porque mire la cantidad de dientes perdidos. Todo el sector anterior, parte del sector posterior, premolar y molares. Y debe ser también dar un contacto preciso entre diente y base metálica. Entonces, para que dé un contacto preciso entre diente y base metálica, la construcción que nosotros vamos a hacer tiene que ser detallada, prolija, y vamos a preparar nuestros dientes, vamos a preparar este arco para que reciba la prótesis, que es tremendamente rígida, y se ajuste de manera precisa, tenga el contacto justo, no que quede un espacio, ni que quede tensionando. Entonces, para eso también
La impresión, cuando ustedes tomen impresiones, también tiene que ser precisa. Y el vaciado de ese modelo tiene que ser preciso. Entonces van a tener que hacer buena impresión. Generalmente ocupamos mucho alginato. Por lo tanto, ustedes tienen que volver a recordar lo que han ido trabajando desde segundo, tercero. Buena cubeta. Elegir buena cubeta. Elegir la cubeta adecuada dependiendo del arco, del tamaño del arco. Preparar bien el material, en este caso de impresión, alginato, por ejemplo. Dejar los espacios para el alginato adecuado. Después, esperar bien los tiempos de fraguado del alginato y después hacer un buen modelo sobre o un buen vaciado sobre esa impresión. Con eso nos aseguramos que lo que yo mande a hacer en la estructura rígida, metálica, precisa, sí contacte de manera precisa con el cliente. Si no, lo que usted hace no va a coincidir cuando el paciente lo ponga en boca y la primera reacción es dolor, tensión. El paciente dice, oh, me duele, oh, me aprieta, ah, no siga por favor, y usted va a tratar de ponerla y no calza. Entonces, las causas por quien no entra parten también toda esta área de impresión. Y si no hay un contacto preciso, ya estamos mal. Ya estamos mal con nuestra profesión. Entonces, ¿cuál es el contacto preciso, íntimo sobre el diente y la base metálica? Incluye el descanso cruzado, los planos guías, los brazos recíprocos. Entonces ya tienen conceptos, que es un plano guía, que es un descanso y que son los brazos recíprocos. Por ejemplo, aquí hay un apoyo y tiene un lecho o un descanso. Ahí tiene que ajustar preciso la estructura metálica. Aquí tiene un complejo retentivo que también tiene una zona rígida que es el inicio del brazo flexible, es más rígido. Esto también tiene un contacto preciso. Y todo esto que va contrario a la zona del brazo retentivo se le llama brazo recíproco, porque hace una cierta reciprocidad. Es lo que en física dice a una fuerza se le opone otra fuerza contraria de la igual magnitud y dirección contraria. Entonces, si acá tenemos una fuerza un poco retentiva, tenemos que tener un brazo, ojalá reciprocante, para que anule la fuerza o mantenga el equilibrio y el diente no se desvíe o no empiece a ser movido por la prótesis. Entonces, tiene que ser ahí, más detalle, muy bien ajustado. Cuando ustedes revisen prótesis, entonces tiene que estar esto bien ajustadito, sin espacio, no en el aire, bien ajustado, no en el espacio ni en el aire, y el brazo retentivo también ajustado, no en el aire. Muchos pacientes se quejan de que no quieren usar prótesis parcial removible porque la vez que hicieron se la colocaban y le dolía. Entonces, esa tensión es esta zona, en las zonas mesiales, porque empuja, y empuja porque no hay un contacto preciso con el plano guía, que vamos a ir viendo qué significa el plano guía, pero adelantamos que es la superficie que va a estar en relación proximal de los vanos de dentado. Y también va a haber una superficie que va a estar paralelo también, que es en la zona de los recíprocos, o lingual, generalmente lingual o palatino, de los dientes pilares. Muy importante entonces esto. Y ahora vamos a hablar un poco del conector mayor, las cualidades que en genérico debía tener un conector mayor y la problemática que significa elegir un conector mayor para maxila, que es todo un área,
y elegir un conector mayor para mandíbula. Ambas áreas, ambos conectores cumplen la misma función en el sentido de unir y distribuir todo lo que es dientes y fuerzas dentarias hacia los dientes pilares o mucosa. Sin embargo, ambos tienen también diferencias por la anatomía, por la respectiva anatomía que cada uno tenga. En una prótesis en maxila, el conector mayor es a menudo diseñada en una banda palatina con extensión variada, de grosor de aproximadamente 8 milímetros. Y la extensión es variada dependiendo del número de dientes presentes naturales. ¿Qué quiere decir esta frase? Ustedes van a ir viendo que hay distintos tipos de conectores mayores maxilares. Hay barras, doble barras, una barra anterior, una barra posterior y una cinta anterior, cinta amplia, pequeña. Pero lo que está diciendo es que la elección general que uno debiera buscar en un conector mayor maxila es una banda palatina o cinta palatina, ¿ya? No barra. Y que la cinta o banda va a variar dependiendo de los tamaños. Entonces ahí tenemos un tamaño de cinta. La cinta entonces tiene un grosor no más de 0,8 milímetros y el resto es extensión. Y esto molesta menos que una barra porque como es plana la lengua prácticamente no la toca y no molesta. De esta manera se alcanza la rigidez y la durabilidad de la base metálica y la comodidad del paciente. Los tres elementos: rigidez fundamental, durabilidad, es decir, que no tenga fallas mecánicas, y comodidad para el paciente. Y tenemos otra banda ahí aplicada en boca. Miren la extensión. ¿Por qué la extensión es mayor que esta? Porque aquí ¿cuántos dientes faltan? 4 dientes. Y acá faltan 1, aquí faltan 2, pero ya se movió este diente. Y aquí falta todo el sector anterior más todo parte de los premolares. Entonces, la palanca que se produce aquí es grande y por lo tanto este conector mayor, que es una cinta o banda palatina, la extensión es variada, o sea, mayor que esta. ¿Se entiende? ¿Dudas? Y en la mandíbula tenemos una falta de espacio, a diferencia de maxila, que si ustedes miran acá, en maxila tenemos espacio. Miren, están los dientes y tenemos el paladar, y el paladar lo podemos ocupar tranquilamente. A eso se refiere, hay espacio. Este paladar no es un paladar ojival. Ojival es un paladar que en algunos pacientes, en vez de ser así como un domo, es hacia arriba. Y ahí ya no tenemos espacio porque no podemos invadir ese espacio. Ese es un paladar complejo. Pero en general, maxila sí tenemos espacio. Pero en mandíbula no tenemos espacio. Entonces, nos obliga a que nuestros conectores sean más gruesos con el fin de conseguir esa rigidez. ¿Ok? Entonces, si no se sitúa correctamente este conector, porque no tenemos mucho espacio, entonces en el poco espacio tenemos que ubicarlo, más encima entorpece la función lingual y será molesto para el paciente, y la mayor tendencia a la rotación en prótesis removible inferior alrededor de este fulcro, que ya lo hemos explicado, se condicionará no solamente el diseño del conector, sino de toda la prótesis. Entonces, ya me está diciendo acá que el conector mayor en mandíbula, ese es mucho más complejo de manejar, de trabajar, que el maxila. Entonces, no tenemos todo este espacio, porque aquí
con este modelo recortamos la lengua, pero la lengua está aquí, encima. Y tenemos no solamente la lengua, el piso de la boca está encima. No es como el paladar, que aquí están los dientes y el paladar hace así. En mandíbula están los dientes y el piso de boca está aquí, al tiro. O a veces el piso de boca está aquí. Están los dientes, piso de boca. La zona desdentada, en la zona desdentada maxilar está aquí y hace esto. La zona desdentada mandíbula está aquí, el borde, y el piso de boca al lado, ahí, levantándose. Mírenlo, pálpenlo, cuando llegue un paciente desdentado, palpen esa zona. ¿Dónde está el piso de boca? ¿Dónde está la línea oblicua interna? Y eso me indica aquí que todo este reborde ya se fue. ¿Cuándo hay reborde en mandíbula? Cuando usted saca el diente y si recién cicatriza dentro de un mes, ahí va a encontrar reborde. Después de un mes empieza a perderse rápidamente el mandíbula. Entonces, cuando usted ve a un paciente desdentado con su tiempo, esto ya no es reborde, esto es la base mandibular. Casi nada de reborde. Entonces, tenemos esa línea verde que indica dónde se levanta la zona del fondo de la lengua, donde se levanta la lengua y llega, hasta ahí llega la mucosa insertada. Si usted tiene un buen ojo aquí, mire este modelo, tiene una huella y esa huella es el daño que le ha producido un conector mayor. ¿Se fija? Así de crítico es un conector mayor o mandíbula cuando no se elige bien la posición. Y tenemos la línea roja, que es el margen de la encía libre. Cuando tengan periodoncia, van a darse cuenta que el margen de la encía libre es la que marca el estado de enfermedad o sanidad de esta encía. Cuando está sana, el margen de la encía libre está rosadita, no está inflamada, hinchada, sino que está plana, ¿ya? Y ese margen tenemos que cuidarlo. Entonces el paciente lo cuida con una buena higiene, un buen cepillado, uso de elementos coadyuvantes para la higiene, pero nosotros también lo cuidamos no invadiendo ese espacio. Entonces, si yo tengo poco espacio, aquí digo, la falta de espacio, tengo la lengua, tengo la línea oblicua interna, tengo el piso de boca, y más encima tengo que dejar aquí, preocuparme. Entonces, no es hasta el diente, es hasta el margen de la encía. Tengo recién todo ese espacio. Ahí en ese espacio yo me tengo que mover. Entonces, vamos a aplicar ciertas reglas para que no dañemos ni el margen de la encía y no dañemos el fondo bucal de donde está la lengua. Y ahí tenemos, eso significa tranquilamente pasar este conector. Entonces se ve como que se pasa impecable ahí. Sí, pero tuvimos que calcular dónde estaba la línea verde, tuvimos que calcular dónde estaba la línea roja, tuvimos que medir esos espacios y entre medio de esos espacios poner nuestro conector. Ya no es tan fácil. Entonces, por sobre esa línea roja está mi conector mayor. Por bajo y dejando un espacio de 4 milímetros de la línea roja, que es el margen de la encía libre, está recién el comienzo del borde superior del conector mayor. Esa es la norma para ubicar yo adecuadamente
ese tipo de conector. ¿Y cómo se llama ese tipo de conector? Barra lingual. Barra lingual. Y la barra lingual entonces es el conector indicado, mejor indicado para prótesis parcial removible. Con una condicionante. ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál creen ustedes que es la condicionante de indicar el conector mayor barra lingual para mandíbula? Que tenga algún diente como premolar, ¿verdad? No, eso no. No le indica, ¿sí? La cantidad de encía insertada. La cantidad de encía insertada, que suena muy bonito, pero que significa esto que estamos hablando. ¿Ya? Porque la cantidad de encía insertada significa el espacio entre el fondo, que es la línea, y el espacio suficiente para que el margen también me quede libre. Por lo tanto, la encía insertada tiene que ser más o menos de 8 milímetros. ¿Y cómo medimos la encía insertada? Donde se levanta la lengua, ahí está el fondo, de ahí medimos hasta el margen de la encía, y eso debe ser todo 8 milímetros, para dejar 4 milímetros libre entre el margen de la encía y el borde superior del barra lingual. Entonces tengo aproximadamente entre 4,5 más o menos de grosor de este conector mayor. Entonces la elección del conector mayor mandibular depende del espacio disponible, y este espacio corresponde a la distancia lingual entre el piso de la boca y el margen lingual de los incisivos, y así tenemos barra lingual entre 3,5 milímetros o 4 milímetros, y ahí este 4,5. Y tenemos también otra opción. Cuando no tengo ese espacio para poner la barra lingual, podría yo ocupar una barra singular o barra dental, que tiene la característica que, como no tengo espacio ahí ni ahí, tengo que ocupar, entonces, no tengo ese espacio. Entonces, si yo tengo ese espacio, ocupo la barra lingual con estas dimensiones. Y si no, si no, tendría que obligadamente usar, si es que se lo permite el diseño, van a haber más elementos, una barra singular que va por los cíngulos de los dientes. Y ahí tenemos la ventaja de que al ir por los cíngulos no invade el margen tampoco libre de la encía, y no invade esta zona que no hay espacio, cuya línea verde, por ejemplo, ahí como se muestra, está muy alto y no me deja espacio para poner una barra lingual. Entonces me puedo ir por encima a nivel de los cíngulos. Entonces, esas son como las grandes directrices de los conectores mayores. Vamos a ver un capítulo de conectores mayores y vamos a ver distintos tipos de conectores mayores, ya sea para maxila como para mandíbula, y todo va a buscar primero la necesidad de ir a indicar barra lingual. Si no puedo indicar barra lingual, barra singular. Y si no puedo indicar barra singular, voy a empezar a jugar con otros tipos de conectores hasta que encuentre el mejor conector que los espacios me permitan colocar. Entonces, vamos a ver ahora los objetivos primarios para una planificación en prótesis parcial removible. Primero, asegurar una condición oclusal estable de la prótesis parcial removible mediante contacto con dientes naturales. Condición oclusal estable significa que nuestra prótesis, lo más importante, es que se apoye en ella.
Eso significa condición oclusal estable. Que todo el apoyo, la transmisión, sea a los dientes remanentes. Por lo tanto, si ustedes ven una base que no ajusta, no hay condición oclusal estable porque no se apoya en los dientes, no está ajustado. ¿Ok? Y si hay extremo libre, ya no es una condición oclusal tan estable, porque se apoya un poco en diente y el resto en mucosa. Entonces sabemos que tenemos un problema. ¿Cuál es el ideal como objetivo primario o condición oclusal estable? Apoyo en dientes naturales, es decir, tener buenos dientes pilares. Por lo tanto, la prótesis dentro soportada es la mejor indicada, siempre y cuando se indique prótesis parcial revuelta. Mantener contactos oclusales con dientes naturales, diente pilar. Miren, contacto con dientes, contacto con dientes, contacto con dientes, contacto con dientes. Esa prótesis tiene una buena estabilidad oclusal, propiamente tal, de la prótesis con los dientes remanentes. Ocluye, o sea, ajusta, apoyo con diente con leche, con lecho. Apoyo y su lecho, apoyo y su lecho, apoyo y su lecho. Entonces, ubiquemos un par estratégico de dientes naturales. Si hubiera extremo libre, tenemos que ubicar a lo menos un par. Extremo libre tenemos que ubicar a lo menos un par. ¿Ya? A lo menos. Va a depender de toda la cantidad de dientes faltantes. Pero, aquí, por ejemplo, lo bueno es que si falta el lado derecho, el lado izquierdo de la imagen y el lado derecho, yo ubico el contacto con diente estratégicamente en el sector posterior y no se hunde. Estratégicamente hacia adelante y no se hunde adelante. Estratégicamente hacia el lado izquierdo de la imagen y no se hunde en ese lado, y estratégicamente hacia el lado derecho, y ahí está equilibrado, es decir, tengo un cuadrado. Entonces, ¿cuál es el soporte de esa prótesis? Cuadrangular. El área de soporte, cuadrangular, y esa área es estable. La silla, ustedes se sientan, es estable porque tienen un soporte cuadrangular. Siéntense en una silla triangular y siéntense en una silla lineal que tenga dos soportes, y ahí ya empiezan el equilibrio. Y uno se puede sentar en una silla con dos soportes, se equilibra ahí, pero ocupa sus dos patitas para el otro equilibrio. Entonces, la prótesis, si tiene 4 y logra usted esa área cuadrangular, tiene estabilidad. Pero ¿qué pasa si yo no tengo estos dos molares posteriores? ¿Qué pasa? ¿Cuál sería el soporte? Sería mucoso atrás y adelante dentario. ¿Cuál sería el soporte potente? El dentario. ¿Y cómo sería? ¿Cuál sería la figura del soporte? Lineal, porque tengo dos. Supongamos que tengo 3. Tengo un molar que falta y tengo esa figura, falta un solo molar. ¿Dónde estaría el soporte dentario? Aquí, aquí y aquí. ¿Cuál sería la figura del soporte, el área de soporte? Triangular. Entonces, si es triangular, sabemos que no es tan ideal porque la otra patita está en la mucosa. Ya sabemos, por las clases anteriores, que el soporte mucoso dentario no es lo mismo, se hunde más, vamos a tener problemas, vamos a tener que ver cómo hacer el equilibrio de eso. Pero acá tenemos el ideal de la condición oclusal estable de la prótesis parcial removida. ¿Ya?
Entonces, cuando hablamos de la condición oclusal, podríamos decir condición dentaria, en el fondo apoyo sobre dientes pilares. Pero si no tenemos dientes naturales, podemos utilizar también raíces. Evitar el contacto entonces oclusal entre diente natural y la base mucosoportada de una prótesis extramolar. Ese es el principio. No hacer prótesis a diestra y siniestra de extremo libre. ¿Ya? Entonces, ahí, por ejemplo, tratamos de que no extender este extremo libre, ya lo explicaba, porque esto es complicado. El segundo objetivo primario para una planificación de prótesis parcial removible es mantener o restaurar la dimensión vertical oclusal funcional del paciente con la prótesis parcial removible. O sea, teniendo en cuenta que mi prótesis se va a sujetar, ojalá siempre en dientes, esta prótesis debe más encima mantener la dimensión vertical oclusal o no alterarla o mejorarla. ¿Cuál es el punto crítico aquí, en este esquema de bases? Ese pedacito con ese pedacito. Ahí estamos nosotros trabajando. Si este pedacito no está estable, todo este tercio inferior se desequilibra. ¿Quién ayuda a mantener ese equilibrio? Nuestros dientes, en primera instancia. Pero a este paciente le faltan dientes. ¿Quién ayuda entonces? Nuestras prótesis. Nuestras prótesis deben cumplir con los requisitos de mantener o mejorar la dimensión vertical. Vieron un capítulo de fisiología oral, ahora lo aplican en el capítulo de fisiología oral. Ya les dije que ustedes debieran siempre tener pacientes con la dimensión vertical estable o mantenida. Entonces, lo que ustedes hacen con su prótesis es mantenerla y mejorar esos contactos para que superior e inferior sea, si antes se repartía entre 2 contactos o 3 contactos, ahora se mantenga entre 6, 8 contactos, dupliquemos, tripliquemos la cantidad de contactos para mantener la misma dimensión vertical que el paciente trae. En rehabilitación oral, cuando hacemos rehabilitación en la especialidad, generalmente esto viene alterado, viene perdido. Entonces nosotros tenemos que mejorar esa dimensión vertical y podemos usar dentro de esa mejora prótesis parcial removible. Está la posibilidad. No todo es implante, no todo es prótesis fija sobre el diente. Tercer principio, aplicar principios biológicos de terapia protésica para minimizar las secuelas del tratamiento directo y los efectos a largo plazo. ¿Qué significa principios biológicos? Preservar la vitalidad pulpar. Voy a pasar una fresa, doctor, hasta que le duela. No. Conservemos la vitalidad pulpar. Voy a pasar fresa y mutilo, dejo sin esmalte. No. Conserve el esmalte al máximo. Respete los tejidos periodontales. No ponga un conector mayor encima de la encía. Deje el espacio del margen de la encía libre despejado. Preserve el hueso alveolar a través de raíces o implantes. No, este diente no me sirve, para afuera. No. Trate de preservar. No porque vaya a poner una prótesis todo fuera. Para eso existe el tratamiento de conducto, la raíz me sirve y puedo poner incluso, indicar para una prótesis parcial removible implante. ¿Por qué no? El diseño entonces de la prótesis parcial debiera ser tan simple como sea posible, evitando que tome contacto con la encía libre la siguiente estructura: la base protésica, los conectores mayores, conectores menores,
Los conectores menores, contactar con los rebordes alveolar o el paladar por lo menos 3 milímetros desde la superficie dentaria, así reduce el efecto negativo de una inapropiada higiene oral. Y es lo que habíamos hablado de la tronera abierta, es decir, contacta el diente, pero hasta ahí y después se separa. Todos estos conectores mayores, miren, dejan el espacio del margen de la encía. Miren, el margen de la encía lo deja alejado. A veces van a ver diseños que la cinta está por aquí. No, alejado, bien alejado. Este margen alejado ahí. Y en proximal no hay papila, yo puedo ahí hacer este efecto de 2 o 3 milímetros separados. Entonces, hacer una prótesis tiene muchos principios que yo tengo que ir aplicando. Si yo no los explicito claramente al laboratorio, el laboratorio va a hacer cualquier cosa. Y cuarto principio, ya habíamos hablado de 3, conservar la prótesis estable, ojalá dentario, todo dentario, la máxima cantidad de apoyo dentario, después mantener esta dimensión o mejorar la dimensión vertical. Tercero, utilizar el principio biológico. Y cuarto, aplicar de procedimientos de tratamiento simples que resulten cómodos y estéticos. Es decir, preocuparme de que si hay retenedores que son antiestéticos, tratar de disminuirlo, tratar de dejarlo lo más cercano, tratar que no se vean al máximo o disminuirlo derechamente, sacarlo de la ecuación. Aplicar entonces un enfoque orientado al problema, respetar la demanda del paciente, usar un diseño simple de las prótesis, considerar situación económica del paciente. Entonces, respetar la demanda del paciente, el diseño simple y la consideración económica del paciente. Y esto es como lo más importante, la fase del tratamiento. ¿Cómo vamos a estructurarnos ahora para hacer un correcto tratamiento? Primero, estas fases las vamos a basar en este autor, Wood Jorgensen, y vamos a estructurarlo en 5 fases, que van a ser los cuidados que vamos a proponer a nuestro paciente para hacer una buena prótesis. Primero, cuidado de urgencia. Segundo, cuidado de higiene y mantención, de higiene y periodontal. Tercero, cuidado de corrección preprotésica. Cuarto, cuidado de rehabilitación protésica. Y el quinto, cuidado de mantenimiento post prótesis parcial removible o rellamado. Estas 5 fases son fundamentales. Los cuidados de urgencia siempre van a partir porque el paciente a veces trae un diente con sensibilidad, un diente con dolor o un diente que tiene una infección pulpar, dentoalveolar, y hay que atacar y resolver ese tema. Pero no podemos prescindir de la higiene y mantención, porque si este paciente no es capaz de tener una adecuada higiene y mantención de su higiene, como ya hemos visto en artículos, nuestra prótesis pasa a ser más riesgosa que beneficiosa. Y si este paciente no es capaz de mantener una adecuada higiene y mantenerla, estamos mal. En la corrección preprotésica está la etapa de diseño ya. Cuando nosotros tenemos que ver si el plano cruzal está correcto, si los dientes pilares están resistentes, si no hay que ferulizar, ver las maniobras previos a recibir los dientes propiamente tal, la estructura metálica. Preparamos los dientes a empezar y ahí ya definimos qué diente va a firmarse en nuestra prótesis, cuáles van a ser los dientes pilares, y después viene el cuidado de rehabilitación protésica, que es
hacer la preparación en los dientes, la preparación biostática para que recibir la estructura protésica propiamente tal, ordenar los dientes y transformar esta prótesis. Y después, una vez insertada la prótesis, viene la etapa de mantenimiento, post-prótesis, post-inserción, los rellamados. El diseño entonces va a ser hecho después de haber hecho la etapa de cuidado de higiene y mantención. Durante la fase de higiene y mantenimiento, el paciente recibe la información acerca de la higiene oral, terapia periodontal, terapia de caries, exodoncia de dientes no útiles, colocación de reconstrucciones temporales, toda esa fase para dejar al paciente preparado para en la fase de protésica, propiamente tal. Evaluación del grado de cooperación del paciente, muy importante. Paciente que no coopera, nuestra prótesis puede ir derecho al fracaso. Y en el diseño, después de que el diseño ha sido realizado, comienza la tercera fase, que es cuidado de corrección preprotésica. Y ahí realizamos un diseño en la base metálica, tomar en cuenta algunas consideraciones como cuáles dientes debieran ser reemplazados, qué tipo de prótesis debiera ser usado. Ya hemos dicho de las palplas, espacio disponible para dientes protésicos, para bases metálicas. ¿Tenemos espacio disponible para poner nuestra prótesis ahí? Eso son las consideraciones previas. Extensión de la base metálica, ¿hasta dónde me extiendo? Me extiendo, hago un extremo libre acá, me extiendo hasta acá arriba, entonces todos esos elementos. Elección del conector mayor, que va a ser nuestro próximo capítulo. Elección del pilar dentario. Localización, dónde está el soporte, en los apoyos en la arcada. Ojalá lograr siempre un soporte dentario, inserción periodontal, coronas, dientes naturales, localización de los contactos, vías de inserción y desplazamiento del diente, eso lo vamos a estudiar, que va a ser clave para lograr esta comodidad del paciente. Ya hablamos de la línea de Fulcrum, la diagonal de retención, su relación entre ambos y la estética. ¿Dónde vamos a ubicar los conectores menores? Estos elementos claves que a veces chocan con los antagonistas. ¿Dónde ubicamos los descansos oclusales, singulares, incisales o radiculares? Porque también tienen relación con los antagonistas, puede debilitar nuestra prótesis, puede después fracturarse. ¿Será necesaria la retención indirecta? ¿Habrá necesidad de otros elementos estabilizadores? Y bueno, a veces nos llegan pacientes así, con un ajuste oclusal, base metálica, con chispita de oro, pero miren cómo está el antagonista, y uno tiene que hacer algo con prótesis removible. Este candidato especial, implante arriba, 6 implantes arriba, 6, 8 implantes abajo, todo fijo. No, los pacientes no, lo bueno es que primero no le voy a decir ya me pongo implante, no. Doctor, quiero que me haga una prótesis porque, mire, se me rompió el diente aquí, tenía una corona. Se me rompió. ¿Se podrá hacer algo? Miren, ¿se acuerdan del eslabón de ese diente del tercio? Ahí está mantenida la dimensión vertical. No hay topes. No hay topes. Aquí choca con la mucosa arriba, acá choca con la mucosa y acá choca con la mucosa. Es como el juego del corre que te pillo. Nadie se atrapa ahí. No choca en ninguna parte diente con diente.
Y el único diente que tocaba se quebró. ¿Por qué será? Porque era mucha carga. Un solo diente sostenía el universo. Todo el universo que es la oclusión. Miren el grado de entrecruzamiento de esta zona. Miren cómo está el molar. Cuando hablamos de corrección preprotética, ¿cómo están los planos cruzados? Entonces, ¿es un paciente para implante, doctor? No, si podemos hacer algo con removible. Entonces, este tercio, ese tercio, es el que está afectado. Maxila, mandíbula y por lo tanto todo el tercio inferior, nosotros podemos a través de nuestra prótesis parcial removible hacer algo, pero algo bien hecho. No lo que traía. No lo que traía. Entonces, ¿sacaremos ese diente? ¿Qué dijimos recién? ¿Sacaremos ese diente o no? ¿Qué decía? ¿Se puede usar la raíz? ¿Se puede usar la raíz? Pero esa endodoncia se repite la endodoncia y se sella la endodoncia. Miren los extremos libres. Si yo pensara línea full, ahí más o menos, ¿no es cierto? Y tendría un extremo libre acá y tendría otro extremo libre ahí si se me ocurre sacar ese diente. Entonces voy y saco ese diente, tendría dos extremos libres, uno anterior y otro posterior. O sea, la prótesis bailaría para ambos lados. ¿Cómo quedarían? ¿Quién sufriría? Los dientes remanentes. Esto sufriría. Y abajo, miren. Ahí podemos hacer un fulcro. Tiene un molar atrás. Tiene un molar atrás. ¿Lo saco, doctor? ¿Para qué? Lo mantenemos. Pero acá tenemos un extremo libre. Miren, la solución que empezamos a buscar. Mantenemos la raíz. Le agrego un implante en esta zona estratégica. Le agrego un implante en esta zona estratégica. Nada más. Nada más. Dos implantes estratégicamente. Eso es diseño. Diseño. ¿Qué hago con este diseño? ¿Cómo queda el fulcro? ¿Hay fulcro? Hay apoyos cuando dice el primer principio que la prótesis se apoya en dientes. ¿Dónde está el apoyo ahora? Aquí, aquí y aquí. ¿Quedo con triangular? No, porque agrego un apoyo implantario acá y un apoyo implantario acá. Un rectángulo. Chao, solucionado el problema. Y mire abajo. ¿Se acuerdan? Teníamos un fulcrum en esta zona y teníamos un extremo libre. Ahora tengo diente, diente apoyo e implante atrás. Cuadrangular. Dos solucionados. Miren los dientes de abajo. ¿Se acuerdan cómo está el plano cruzado? Plano incisal anterior. Regularizado. Entonces, miren cómo estaban acá abajo los dientes. A eso. Y acá, no, gracias a este implante, no pusimos retenedor en este lado. Nada de arriba. Ella sonríe y no muestra su retenedor. Y acá todavía nos queda un retenedor, pero en un lado no tiene retenedor. Entonces miren, de eso, acá, abajo tampoco hay retenedor aquí. No hay retenedor. No hay retenedor. Tenemos un retenedor visible abajo cervical. Que se ve porque yo hago esto. Se para. Entonces, le digo a la paciente, cada vez que usted se saca una fotografía, su nariz luce así, sonríe y se pone así. ¿Y listo? No hay gancho para el paciente visible.
Entonces ella ama su prótesis porque se ve bien, se ve bonita, le gusta. Si usted le llena de gancho por todos lados, la va a amargar. Sí, aquí tengo mi prótesis. Usa prótesis, aquí está la porquería. En cambio, llega con otra actitud. No, mira, todo sonríe, muestra siempre ese lado. Perfecto. Ya trabajaremos ese lado un día, pero ya aquí no hay hueso, no hay nada. Hay que hacer varias maniobras. La paciente tiene cerca de 80, entonces ya, ella no se preocupa, Pololo le acepta todo. Entonces, miren las estrategias que podemos hacer para tener una buena prótesis parcial removible. Miren cómo mejoramos los planos oclusales para que nuestra prótesis se apoye siempre en dientes. Perdón. Se apoye en dientes. Y esa es una bibliografía para que ustedes me tengan. Me pasan la